Voy a explicar, ¿ya? Voy a explicar. Primero, en este ejercicio tenemos un triángulo donde nos indica el valor de tres ángulos. 2x menos y, 50 grados menos más x y más 80 grados. Estos dos vienen a ser ángulos internos porque están dentro del triángulo. Pero este de acá es un ángulo externo, ¿no? Que ya hemos dicho que los ángulos externos son los suplementos de los ángulos internos, ¿no? Este externo es el suplemento de este otro ángulo interno. Entonces, tenemos dos ángulos internos y el externo del tercer ángulo. Y nos piden hallar el valor de x. Pues acá, ya hemos visto la semana pasada, que hay una propiedad que es la propiedad del ángulo externo, ¿no? En la que si yo sumo dos ángulos internos, en este caso, el interno de A, ¿no? Vamos a ponerlo así. El ángulo interno de A más el ángulo interno de B me dará el ángulo externo de C, ¿no? La suma de dos ángulos internos me da el valor del externo del tercer ángulo. Entonces, si yo sumo mi ángulo interno A, que sería 2x más y, le sumo el ángulo B, que es 50 grados más x, me dará el valor de el ángulo del ángulo externo C, ¿no? Que sería y más 80 grados. Si reducimos acá un poco, pues tenemos 2x más x, que sería 3x, más y. Bueno, el y lo puedo pasar a restar al otro lado, ¿no? Este y. Bueno, acá el y más 80 lo voy a dejar tranquilo. Este más 50 lo voy a pasar como menos 50. Y este más y lo voy a pasar como menos y. ¿No? De esta manera, y menos y se va. Y tendríamos acá 3x. Y 80 menos 50, que sería 30 grados. Y por lo tanto, x valdría 10 graditos. ¿Ok? Si alguien en algún momento se pregunta por qué consideré que estaba mal tal vez su respuesta, muy posiblemente sea por la falta de la unidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, para que esta distribución de ángulos se cumpla, el x tiene que valer sí o sí 10 grados. No importa el valor de y, ¿no? No importa el valor de y. Entonces, vamos a ver el problema 3. Nos piden el valor de x, ¿no? Que se encuentra acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, vamos a explicar esto. Primero, en este problema también se va algo que sí dijo que estaba correcto, lo que dijo Coscamaita, es que acá se va a utilizar la propiedad del ángulo externo. Pero recuerden, la propiedad del ángulo externo solo se utiliza con dos ángulos. ¿Ya? No se utiliza como querramos. La propiedad del ángulo externo dice de que si yo sumo dos ángulos internos, me va a dar el externo del tercer ángulo. Como yo veo acá, X es el ángulo externo del vértice B. Y para sacar X, yo necesitaría sumar el ángulo interno de D y el ángulo interno de C. Pero como vemos, en C no me dicen la medida del ángulo, ¿no? No me dicen la medida del ángulo. Entonces yo a este ángulo C, por ahora le voy a llamar alfa. ¿Ok? Yo sé que si consigo el valor de alfa, cuando yo tenga el valor de alfa, si lo sumo con 80, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos me dará el externo del otro lado. Entonces ahorita mi problema se ha convertido en un problema en la que ya no debo calcular x, sino que debo calcular alfa. Entonces vemos que alfa es esta medida acá. Está ubicada en un vértice C
que también viene a ser un vértice de este otro triángulo, ¿no? Y vemos que de este otro triángulo tenemos dos ángulos internos. Y yo sé que si lo sumo, me va a dar el externo del tercer ángulo. Y el externo del tercer ángulo sería, pues, o sea, si este es mi ángulo interno, este es mi otro ángulo interno, por lo tanto su externo sería todo este complemento, ¿no? Todo este complemento de acá. Voy a poner mejor de azulito. Todo este de acá. ¿Ok? Y ahora, ¿yo puedo calcular ese ángulo? Pues claro, porque tengo mis dos ángulos internos. Por lo tanto, yo sé que este ángulo, que le voy a llamar, no sé, le voy a llamar beta, no tienen que estarle dando valor a todos, pero eh, lo hago simplemente para tener un orden en los cálculos. Yo sé que este beta, que es el ángulo externo de C, ¿no? Ahorita estoy hablando de este triángulo de acá, es igual a la suma de los otros dos ángulos internos, o sea, de 85 más 45. Y vemos que beta pues saldría 130 grados. ¿Ok? Ahora, una cosa que siempre les digo es que a veces nosotros podemos llegar a tener errores en nuestros cálculos. Y una de las formas de controlar esos errores es más o menos tener un poco el criterio visual. Yo veo que este ángulo, que es 130 grados, es un ángulo obtuso, es un ángulo que es mayor que 90 grados, menor que 180, y por lo tanto pues va a estar un poco más abierto a lo normal, ¿no? Y si nos damos cuenta, este ángulo beta gráficamente es un ángulo obtuso, por lo tanto tiene coherencia, ¿no? Está ahí, tiene coherencia con su valor. Por lo tanto yo voy a decir mi beta es 130 grados. Pero yo veo que este ángulo beta está formado por dos ángulos. Uno que es el ángulo de 90 grados de alfa y otro que es el ángulo de 90 grados, ¿no? Está formado por estos dos ángulos. Los dos ángulos juntos forman el ángulo beta. Por lo tanto, yo aquí voy a decir, pues si yo junto mi ángulo alfa, ¿no? Que va desde acá hasta acá, y luego lo junto con 90 grados, voy a tener mi 130. ¿No? O sea, si yo junto alfa con 90 grados, voy a tener mis 130 grados. Por lo tanto, si el 90 lo paso a restar, alfa sería igual a 40 grados. Entonces ya tengo el valor de alfa. ¿Y qué habíamos dicho? Que a nosotros lo que nos importaba para conseguir x era calcular alfa. Y ya tenemos alfa. Si ya tenemos alfa, ahora simplemente me fijo en este triangulito de acá y digo, mira, tengo ángulo interno y ángulo externo, ¿no? Entonces, si yo sumo mi ángulo interno, a ver, voy a poner este otro color. Entonces, si yo sumo, mis dos ángulos internos, alfa y 80 grados, me dará el ángulo externo del tercer vértice, que en este caso es X. Entonces, alfa, yo ya sé, ¿no? De alfa yo ya sé que vale 40 grados. Entonces, en vez de alfa, ahora yo voy a poner 40 grados. Y le voy a sumar los 80 grados. Y 40 más 80 me da 120 grados, ¿no? Bueno, acá lo voy a poner así, ¿no? X. Por lo tanto, X va a ser 120 grados. Ahora, más o menos a lo que decía yo con la coherencia visual. Yo veo que gráficamente mi ángulo X es un ángulo obtuso, es más de 90 grados, menos de 180, ¿no? Está así bien abiertito y cumple con el valor que le estamos consiguiendo, que es 120 grados, ¿no? Que también es un ángulo obtuso.
De esta forma podemos estar más seguros de nuestra respuesta. Hay veces en las que sí, gráficamente puede tener mucha incoherencia, pero esos problemas son los que no suelen ser malos ya que están muy mal dibujados, ¿no? Pero acá estamos viendo problemas que aunque no son perfectos gráficamente, aún así tratan de acercarse a una realidad probable, ¿no? Entonces vamos a ver el problema 4. Vamos a ver sus participaciones. A ver, vamos a ver. En este problema a legua se nota que hay que utilizar la propiedad, la propiedad del pececito. Pero la propiedad del pececito nos decía que si yo sumo la cabeza más la colita, nos daba la suma de las aletitas, ¿no? Nos daba la suma de las aletitas. O sea, que alfa más beta sería igual a x más y. Y nosotros diríamos, pues bueno, profesor, si me dicen eso, entonces yo agarro acá y sumo 120 más 30 y es igual a 2x más x, ¿no? Pero no, porque ese 120 grados no es la cabeza. La cabeza, la propiedad me dice que tiene que estar adentro. Es un ángulo interno. En cambio, estos 120 grados es un ángulo externo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer un cálculo previo del ángulo interno, ¿no? De la cabecita del pececito. Y es que en ningún curso, en ningún curso te van a enseñar una fórmula o un método para que tú agarres un problema y ¡pum! Se lo hagas así en la cara de frente. Ah, aplico el método y ya está. Porque si no sería muy sencillo y sería muy mecánico, ¿no? La cosa es que si ustedes conocen cómo aplicar un método rápido en un cierto tipo de problemas, tienen que asegurarse de que se cumplan las condiciones de dicho método, ¿no? En este método queremos, o sea, las aletitas aquí están. Tenemos la colita, pero ¿qué nos falta? Nos falta la cabeza. Entonces, vamos a calcular la cabeza. Como nos damos cuenta, acá esta cabecita, junto con los 120 grados, forma todo ese ángulo plano, ¿no? Un ángulo llano de 180. Por lo tanto, este tiene que ser lo que le falta a 120 para llegar a 180. En otras palabras, serían 60 grados. Porque 60 más 120 pues nos da 180. Ahora, una vez que yo tengo el valor de la cabecita, ¿no? Que es 60 grados, pues ya puedo aplicar el método del pescadito, ¿no? Ya puedo aplicar el método del pescadito. Que nos dice que si yo sumo cabeza más colita, o sea, 60 grados más 30 grados, nos dará la suma de las aletitas, ¿no? O sea, x más 2x. 60 más 30 nos sale 90 grados. X más 2x sería 3x. Y el 3 pasaría a dividir. Por lo tanto, x sería igual a 90 grados entre 3, que sería 30 grados. ¿Ok? Sería 30 grados. Entonces, de esa forma, ya tenemos la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver de qué forma haríamos la 5. A ver, en esta propiedad hay gente que quiere utilizar la propiedad de la corbatita. Pero el problema, como nuevamente repito, es que esto de aquí
Esto de aquí no es una corbatita porque esto no es un triángulo. A menos que hagan algo así, lo cual puede servir, ¿no? Sería un método utilizable porque es sencillo conseguir este ángulo. Eso lo puedo hacer ahorita. Pero yo creo que si tal vez ustedes están un poco con conflictos de ver cómo utilizar las propiedades, usen la propiedad más básica de todas. La propiedad más básica de todas nos dice que tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si yo comienzo con mi triángulo ABC, yo tengo aquí un ángulo de 70 grados y un ángulo de 40. Juntos los dos me suman 110 grados. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el tercer ángulo de mi triángulo? ¿Cuánto debería ser? A ver, quiero que me digan cuánto debería ser. Ahí voy a pausar. Ya, muy bien. Entonces, si este es 70 y este es 40, los dos suman 110, quiere decir que el tercer ángulo tiene que ser 70 grados para que 110 más 70 salga 180. Y acá también podríamos utilizar nuevamente el tema del ángulo externo y eso, pero puedo seguir utilizando la propiedad más básica de todas, que es que los tres ángulos de un triángulo suman 180. En este caso, pues yo tengo este ángulo interno que mide 50, tengo este ángulo interno que mide 20, ujú, y tengo este ángulo interno que mide 70 más x, ¿no? Porque es la unión de los dos. Y tengo los tres, o sea, tengo los tres ángulos de un triángulo. Por lo tanto, si yo sumo los tres ángulos de mi triángulo, en este caso, a ver, lo voy a poner acá de moradilla, sería 50 grados, más mi otro ángulo que es 20 grados, más mi otro ángulo que es la suma de estos dos, que es 70 más x, 70 grados más x. La suma de estos tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, sumo. 50 más 20 más 70 es 140 grados. Y si los 140 lo paso a restar, pues tendríamos que 180 menos 140 es igual a 40 grados. Ahora, si es que alguien se quedaba con las ganas de que debe usar la corbatita, se puede usar la corbatita. ¿Cómo se usaría la corbatita? Pues la corbatita, si la quisieran usar, lo voy a poner por acá más o menos chiquito. La corbatita, si la quisieran usar, primero deben tener dos triángulos, ¿no? Que dos de sus lados, ¿no? O sea, que dos de sus lados se estén cruzando. Entonces, yo acá tengo, o sea, se supone que si a mí me agrada esta figurita de acá, ¿no? Esta figurita de acá. Pero por aquí no se completa mi triángulo, o sea, yo quisiera que se complete, ¿no? Si yo tuviese este ángulo de acá, si yo tuviese este ángulo de acá, ya podría utilizar la corbatita tranquilamente. Pero entonces yo lo puedo calcular, porque primero, este 50 grados de acá se opone al de aquí, ¿no? Y nosotros sabemos, por tema de ángulos, que los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, si este es 50 grados, el de acá también es 50 grados.
Y seguro alguien dice, pero profesor, ¿y eso de qué me sirve? Pues yo a este le voy a poner alfa. Si me doy cuenta, este triangulito de acá tiene dos ángulos internos y tiene un externo, ¿no? Por lo tanto, se debe cumplir la propiedad del ángulo externo, en donde me dice que si yo sumo los dos internos, me va a dar el externo del otro lado, ¿no? El tercer externo. O sea, si yo sumo los dos ángulos internos, me tiene que dar igual al tercer ángulo externo. Por lo tanto, de acá yo sabría que alfa vale 20 grados. Ahora, si yo ya conozco el valor de alfa y quiero aplicar la corbatita, yo tendría que aplicar la corbatita en este lado, ¿no? En este, vamos a ponerlo aquí. O sea, esta sería, lo que quiero hacer es más o menos sombrear los triángulos que quiero, ¿no? O sea, serían este triángulo con este triángulo. O sea, estos dos están formando lo de la corbatita. ¿Ya? Ellos dos están formando lo de la corbatita. Obviamente no, o sea, no es que van a tener exactamente la forma, pero cumple con las condiciones. Son dos triángulos, los cuales dos de sus lados son el mismo, ¿no? Y se están cruzando. Entonces, en este caso, ya puedo aplicar mi propiedad de la corbatita. Yo digo, x más 20, que son los ángulos del primer triángulo, sería igual a los otros dos ángulos, que sería 40, con el ángulo alfa que vale 20, o sea, 40 más 20. 40 más 20 es 60, y 60 menos 20, pues, es 42. Ok, ese sería utilizando el método de la corbatita. Si alguien quisiera usar el método del pescadito, pues también se podría usar el método del pescadito, pero es hacernos ya la vida un poco complicada. ¿Ok? Entonces, si van a usar las propiedades, utilícenlas cuando se pueden utilizar. ¿Ya? Cuando se pueden utilizar. Vamos a poner más ejercicios para que tengan sus... A ver, vamos a explicar estas cuatro rapiditas para que vean con esta clase. Simplemente vamos a usar las propiedades que ya conocemos. Solamente las propiedades que ya conocemos. Nada más, nada más, nada más y nada menos. Para eso, incluso voy a copiarlas. ¿Ya? Las voy a copiar. En esta primera, pues voy a usar la propiedad más fundamental de las fundamentales, que es que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Los tres ángulos internos, y da la casualidad que justo acá tengo los tres ángulos internos. Uno mide x, otro mide 3x y otro mide 2x. Entonces sumo los tres ángulos internos. Y los tres ángulos internos me tienen que dar, como dice la propiedad, 180 grados. La suma me tiene que dar 180 grados. Entonces yo sumo x más 2x más 3x, me da 6x igual a 180 grados. Y por lo tanto, el 6 pasaría a dividir y x me saldría 30 grados. Así de sencillito. Para la segunda, ¿qué propiedad voy a utilizar? Pues también hay propiedad, también hay propiedad. También hay propiedad. Acá no estamos inventándonos, no podemos ni debemos inventarnos las matemáticas. Simplemente conociendo las propiedades fundamentales de los triángulos,
podemos resolver estos ejercicios. Y la propiedad que vamos a usar ahora es que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo me dan 360 grados. Entonces yo veo que del vértice A tengo mi ángulo externo, está todo ok. De mi vértice B también tengo mi ángulo externo, ya tengo dos. Pero me falta el tercer ángulo externo, que debería ser este de acá. Pero no hay problema. Porque justo como María ya me estaba escribiendo varias veces, si yo resto 180 menos 50, tendré el suplemento de este ángulo de 50 grados, el cual es lo que le falta para llegar a 180, que sería 130 grados, ¿no? Y esos 130 grados será mi tercer externo, ya que los dos juntos forman un ángulo llano de 180 grados. Y como yo tengo los tres ángulos externos, pues simplemente los sumo, ¿no? Si yo sumo mis tres ángulos externos, en este caso X, Y y 130 grados, me tendría que dar 360 grados toda esa suma. Por lo tanto, si dejo el X más Y y el 130 lo paso a restar, tendríamos que, por lo tanto, X más Y es igual a 230 grados. ¿Ok? Y listo. Hemos utilizado la propiedad de la suma de los ángulos externos. Para el problema 3, ¿qué propiedad voy a utilizar? Pues también la propiedad súper básica y súper útil. Es súper útil porque siempre lo vamos a estar usando. Que es la propiedad del ángulo externo. ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo externo? Pues la propiedad del ángulo externo nos dice que si yo tengo dos ángulos internos, me dará el tercer externo. Yo en este triangulito tengo dos ángulos internos y por lo tanto la suma me dará el externo, el tercer externo, ¿no? El externo va desde el lado hasta la extensión del otro lado, ¿no? Entonces acá tengo mi lado, y acá tengo la extensión. Entonces mi externo es todo este de acá, ¿no? Que le voy a llamar alfa. Entonces, con esta propiedad, ¿no? Con esta propiedad yo sé que si sumo mis ángulos 35 y 25, que son los dos ángulos internos, me dará el tercer externo, que es alfa. De aquí yo tendría que alfa, pues vale 60 grados, ¿no? 35 más 25. Si alfa vale 60 grados, yo también sé que este alfa resulta de la unión de estos dos ángulos, ¿no? De X y 30. Entonces, si yo sé que resulta de la unión de X y 30, pues ahora simplemente reemplazo, ¿no? Reemplazo y digo, alfa vale 60 grados. Y eso es X más 30. Por lo tanto, X vale 60 menos 30, que eso es 30 grados, ¿no? Y está. Ya tenemos ese ángulo. Y el cuarto problema, para acabarlo, pues obviamente no hay ni una propiedad que nos combine este tipo de figura, que es un cuadrilátero. Aunque sí podemos decir de que o sea, en cierta manera podríamos usar la propiedad de la flecha. En cierta manera podemos usar el método del... O sea, tenemos distintas maneras de resolver este ejercicio. Por ejemplo, si queremos agarrar una propiedad que ya hemos agarrado, podríamos usar este de acá, ¿no? Podríamos usar este de acá.
Vamos a hacerlo por dos caminos. Vamos a hacer el camino de los ángulos externos. ¿Ya? El camino de los ángulos externos que me dicen, pues que se supone... A ver, ¿en qué parte se va este? ¿No? Este. Que lo voy a hacer de dos maneras. ¿Ok? Primero vamos a usar el método de los ángulos externos. O sea, vamos a sumar los ángulos externos. Pero ¿cuáles ángulos externos? Pues para eso debemos definir primero nuestro triangulito. Voy a trabajar en este triángulo, ¿no? Donde acá tengo un externo, otro externo, y este sería mi tercer externo, que le voy a llamar alfa. Por lo tanto, si yo sumo esos tres externos, 130 más 140 y más alfa, la suma de los tres ángulos externos me debería dar 360 grados. ¿Ok? 360 grados. Y si nos fijamos, 130 más 140, eso nos da 270 grados. Y más alfa, pues 360. Alfa nos resultaría en 90 grados. Pero esa no es la respuesta, ya que nosotros queremos X. Pero como ya sabemos, en un triángulo, los tres ángulos suman 180. ¿No? Entonces, en el triángulo EBC, ¿no? En el triángulo EBC, yo sé que alfa más, yo sé que alfa más X, que es el otro ángulo interno, y más 65 grados, me tiene que dar toda la suma 180. Como ya sabemos, alfa es 90 grados, más X más 65. Es 180 grados. 90 más 65 es 155 grados. Y cuando el 155 pasa a restar, obtendremos que X es 25 grados. Si quisiéramos utilizar otro método, por ejemplo el de la flecha, ¿no? También se puede utilizar el método de la flecha. Obviamente para eso simplemente tenemos que asegurarnos de que cumpla. Asegurarnos de que se pueda utilizar el método de la flecha. Vamos a ver cómo podemos usar el método de la flecha. El método de la flecha me dice que los tres ángulos internos de las puntas, si los sumo, me dará la colita, ¿no? O sea, el huequito, la entradita. Entonces, yo veo que si yo quisiera utilizar este método de la flecha, necesito primero mi flecha, ¿no? O mi boomerang, o como lo quieran llamar. Entonces, yo puedo decir, mire, acá tenemos la figura. Obviamente está un poco volteada, ¿no? Pero tenemos el boomerang con las tres puntas y el potito. Pero la propiedad nos dice que lo que nosotros vamos a calcular es esta boquita de afuera, ¿no? La boca que mira hacia afuera, o sea, esto vamos a calcular. Esto que yo le voy a llamar Y, o le voy a llamar alfa. Y ya estamos aquí, ya me he acostumbrado ya con el alfa. Yo la voy a poner de otro colorcillo. Esto le voy a llamar alfa. Pero para calcular alfa, me dice que debo sumar los tres ángulos internos de las puntas, ¿no? De las tres puntas. Entonces yo tengo acá un ángulo interno, pero de estos dos no tengo. Pero los puedo calcular. ¿Cómo los calculo? Pues yo sé que este es lo que le falta a 130 grados para completar el ángulo de 180. ¿Cuánto le falta al ángulo de 130 grados?
Pues le falta 50, porque 130 más 50 se vuelve 180. En este ángulo de aquí, yo sé que es el ángulo que le falta 140 grados para completar el ángulo llano de 180. ¿Cuánto le falta al ángulo de 140 para que sea 180? Pues 40 grados, ¿no? Porque 40 más 140 es 180. Y ya tengo los tres ángulos, ¿no? Las tres puntas. Si yo sumo estas tres puntas, da 40 más 50 más 65, ¿no? Las tres puntas me deberían dar este ángulo de afuerita, ¿no? El ángulo de la boquita. Así que alfa vendría a ser 40 más 50 más 65, eso nos da 155 grados. Pero yo ya sé que alfa más x me completan, ¿no? O sea, mira, este de acá es x y este de acá es alfa. Juntos me completan el ángulo de 180. Entonces, x más alfa es 180 grados, ¿no? Entonces lo voy a poner de rojito, ¿sí? O de celestito, ¿sí? 180 grados, para que recuerden esto. Y, pues simplemente reemplazo. En vez de alfa, ¿ahora qué voy a poner? Pues voy a poner su valor, que es 155 grados. Y eso es 180 grados, ¿no? Esta es la suma. Por lo tanto, cuando pasa a restar, el x va a valer 25 grados. ¿Ok? Y pues si ven, pues sale la misma respuesta, ¿no? Como tiene que ser. No estamos haciendo nada extraño. Estamos utilizando simplemente las propiedades dependiendo de nuestra conveniencia. Y tiene que salirnos siempre de la misma manera. Incluso podemos hacerlo con la suma de los tres ángulos, que es 180, hacerlo en varias partes, pero cada uno pues puede encontrar su manera. ¿Ok? Cada uno puede encontrar su manera. Entonces, acá yo no les voy a exigir que me la hagan de una o de otra manera, pero es así. No me inventen la fórmula.